Estamos en grandes reportajes en la hora de la verdad en este final de año, que ha sido particularmente conflictivo o movido, si ustedes quieren, en el área internacional. Así en Colombia no lo notemos mucho y no estemos preocupados por lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Tendríamos que admitir con un examen por somero que lo hagamos, que las cosas están tomando unas características difíciles, que uno no puede asegurar en qué van a terminar, pero sí se pueden trazar unas líneas, unas hipótesis de trabajo que lo puedan ubicar a uno en dónde está y cuáles son los riesgos y esto para dónde va. Pues estamos con un gran experto en la materia, el profesor Román Ortiz. Ustedes lo recordarán de varias ocasiones en que le hemos pedido su opinión y su concurso para aclarar estos temas internacionales, y ahora con más tranquilidad y con más espacio el profesor nos va a hablar de un tema en el que literalmente nos puede ir la vida a todos. Aunque parezca exagerado lo que estamos diciendo, no es tan exagerado. No queremos ni imaginarnos lo que sería a estas alturas en la vida del planeta un conflicto nuclear. Eso tendría unas dimensiones sencillamente catastróficas. Y una guerra convencional es mucho más compleja y es mucho más peligrosa ahora que hace 50 años y que hace 70, cuando estábamos, pues o estaban nuestros padres en el tema de los prolegómenos y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El hombre ha aprendido a manejar mejor los juguetes de la guerra y está en mejores capacidades para aniquilarse de lo que estaba antes. Entonces, bueno, dejemos que el profesor nos explique qué es lo que está ocurriendo. Lo queremos saludar muy atentamente, profesor Román Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Londoño? Pues bien preocupado. Y a mí se me ocurre que hay un punto de partida para este análisis de lo que pasa en el Oriente. Si a usted le parece, hablemos del Oriente, no porque sea el único tema que usted maneja, sino porque es el que hemos manejado con usted frecuentemente. De acuerdo. Ese tema o ese punto de partida es la primavera árabe. Una serie de manifestaciones de inconformidad de la gente y de expresiones en un sentido o en otro que hicieron pensar que las cosas iban a cambiar políticamente y que el Oriente podría estar apuntando a sumarse a un proceso de democratización más o menos intenso. La primavera árabe pasó, eso está claro, nadie volvió a hablar de la primavera árabe. ¿Qué dejó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Y cómo resumiría usted su desenlace, profesor? Bueno, yo creo que la primavera árabe es, desde mi punto de vista, de alguna manera la gran frustración política y estratégica de los últimos años, ¿verdad? Yo creo que hay que recordar un poquito cuál fue el espíritu cuando comenzó. El espíritu entonces era, de alguna manera, la expectativa de que el mundo árabe, que de alguna manera era como una región particularmente, digamos, la gran región autocrática todavía en el mundo, donde no había procesos de democratización, pues entrara de una vez en el proceso de democracia, con lo que eso significaba también en términos de mejorar la estabilidad y la seguridad global. Y yo creo que las expectativas crecieron, desde mi punto de vista, por encima de lo que finalmente pues salió de allá, básicamente por dos factores. Primero, porque se hizo una traslación muy rápida entre lo que había pasado en Europa del Este a comienzos de los años 90 y finales de los 80 con la caída del comunismo, y por otro lado, por el clima político que había creado la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca, en el sentido, había recibido el Premio Nobel de Paz, y un poco la imagen que Obama estaba vendiendo era de que era posible el entendimiento con todos. No había, digamos, ninguna barrera de carácter ideológico o estratégico que pusiese restricciones a lo que se podía conseguir a través del diálogo. Yo creo que en ese contexto es cuando se produce primero la caída del régimen autocrático en Túnez, luego en Egipto, y se genera esa oleada
de democratización, que luego se va a extender, de democratización, no si mejor quieren de alzamientos populares que se van a extender también a Libia, a Yemen y así sucesivamente, y posteriormente a Siria también. Creo que las razones por las que finalmente esto termina en lo que tenemos hoy, y francamente creo que lo que tenemos hoy es un caos estratégico realmente pues sin precedentes recientes, al menos en el Oriente Medio, tiene que ver con dos factores, desde mi punto de vista, claves y que explican por qué este empujón por la democratización se cae. Por un lado, digamos, porque no hay ninguna experiencia precedente en Oriente Medio, digamos, no hay ninguna trayectoria anterior de democracia en la región. Entonces, de alguna manera no hay ese entrenamiento institucional que por lo menos en Europa Central existía a comienzos de los años 90, es decir, después de casi medio siglo de totalitarismo comunista. Sin embargo, había habido experiencias democráticas anteriores. El segundo punto que me parece bien importante para explicar lo que tenemos hoy es que en realidad en Oriente Medio, o en la inmensa mayoría de los países de Oriente Medio, no existe lo que normalmente conocemos como sociedad civil, entendiendo por ese tejido de organizaciones no gubernamentales, de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales de todo tipo, que es en torno a las que los ciudadanos se articulan y en torno a los que participan democráticamente. En Oriente Medio, en la mayoría de los estados árabes, lo que tenemos son dos instituciones, de alguna manera. Por un lado, los estados, que en la mayoría de los casos, por lo menos en aquel momento, cuando estalló la primavera árabe, son estados laicos, son estados, digamos, no reconocidamente religiosos, y por el otro lado la mezquita, lo religioso. Y si usted mira cómo ha evolucionado las movilizaciones políticas en Oriente Medio durante este tiempo, el problema es que los que querían una democracia liberal de corte occidental no tienen dónde agarrarse, y la población finalmente se termina dividiendo en esos dos lados. A un lado, lo laico, que termina apoyando los antiguos regímenes, empezando por Bashar al-Assad en Siria, siguiendo por el ejército en Egipto y así sucesivamente, y por otro lado la mezquita, que se organiza de manera diferente, en el caso de Egipto a través de los hermanos musulmanes, en el caso de Siria a través de una serie de organizaciones islamistas armadas, que son las que movilizan el otro lado. Pero en el medio, es decir, como un movimiento, digamos, de los moderados, que buscan una sociedad laica, democrática, y donde haya, digamos, una pluralidad, no queda nadie. Y eso es por lo que yo creo que hoy tenemos Oriente Medio, de alguna manera, en el estado en el que tenemos, digamos, una guerra civil regional, si uno quiere, ¿no? Que tiene formas diferentes en cada país, pero que finalmente confronta a los mismos, ¿no? Confronta a los mismos. Si le parece, empecemos por los que al menos aparentemente no están tan confrontados, porque en Egipto hubo una situación supremamente compleja. Los hermanos musulmanes al parecer se iban a imponer, y eso iba a traer unas consecuencias muy importantes si uno logra adivinar qué es lo que los hermanos musulmanes son y qué es lo que quieren y para dónde van. El ejército finalmente se impuso, y a uno le daría la sensación de que Egipto está en una relativa tranquilidad, en una relativa paz. Por lo menos hace tiempos no tenemos noticias de movimientos populares, de manifestaciones bélicas en ningún sentido. Más bien ha jugado un papel contemporizador y apaciguador en el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Esa es la situación de Egipto. ¿Cómo la ve usted? No, yo creo que usted tiene razón, doctor Londoño, en el sentido de que hay de alguna manera, de que el ejército en Egipto, después de un proceso muy convulso, consigue estabilizar la situación temporalmente. Yo creo que ahí la clave es que finalmente en Oriente Medio no estamos viendo, o en el mundo árabe no estamos viendo sociedades islamistas, sino o sociedades laicas, sino sociedades divididas. Y depende de dónde esté la fractura entre lo laico y lo islamista, pues hay países que evolucionan en una dirección y hay países que evolucionan en otra. En el caso de Egipto
hay unos sectores de población, hay unos sectores de clases medias, hay unos sectores de población que más o menos han avanzado durante todos estos años en términos de modernización y en términos de separarse del Islam, y todos esos sectores se asustan cuando ven la oferta política que representa la hermandad musulmana, que básicamente es una involución a un sistema primero de corte absolutamente religioso y por otra parte de alguna manera también una involución en términos autoritarios, y en consecuencia lo que prefieren es echar mano de la única fuerza que es capaz de frenar eso, y es el ejército. El costo de eso es que la posibilidad de construir un sistema político más pluralista se cae, pero finalmente confrontan a la hermandad musulmana y el ejército, que ha sido capaz de controlar a los movimientos islamistas en Egipto durante décadas, vuelve a hacerlo una vez más y estabiliza la situación política. Ahora, yo creo que la estabilidad en Egipto podría ser menos duradera de lo que uno podría pensar a primera vista. Primero, hay algunas señales, sin llegar a los niveles que tenemos en otros países como Libia o como Siria, hay algunas señales de inestabilidad preocupantes. Hay una guerrilla islamista en el Sinaí bastante fuerte que está obligando al ejército egipcio a emplearse a fondo, a desplegar unidades militares, digamos, con armamento pesado, etcétera. Y hay en las ciudades egipcias, incluido el Cairo, algunos episodios esporádicos, pero digamos más de uno, de terrorismo. Eso de alguna manera es preocupante, sobre todo por lo que significa, y significa que las estructuras, las redes de los islamistas todavía continúan vivas y están apostando por la violencia. Lo que me parece más preocupante en el caso de Egipto es la situación económica, que es muy difícil, sobre todo porque además pues una de las fuentes más tradicionales de ingresos de Egipto, que es el turismo, pues evidentemente en la situación en la que está Oriente Medio en general, pues está completamente colapsado. En consecuencia, uno diría que esa combinación de los islamistas de alguna manera dispuestos a hacer oposición armada al régimen y por otra parte la situación económica difícil podría generar inestabilidad en Egipto. Con todo y con eso yo diría que en este momento, teniendo en cuenta cuál es el panorama en la región, pues Egipto sigue siendo uno de los países más estables, ¿verdad? Pero digamos, uno tendría que mirar con un poquito de aprehensión la estabilidad del gobierno egipcio en el medio plazo, ¿verdad? Claro, un medio plazo afectado por esos factores que usted menciona. Uno no sabe cómo pueda sobrevivir Egipto económicamente si definitivamente se arruina la industria turística, que le ha dado unos ingresos gigantescos en los últimos años. Egipto no tiene una industria petrolera importante, no, nada pues que sea determinante, y entonces ¿qué queda? Pues una agricultura sobre las márgenes del Nilo que tiene algún potencial, pero que no es suficiente para una población que empieza también a impacientarse, y uno comprende que la gente se impaciente. Al lado de Egipto hay un país muy complejo que uno no logra entender, apenas un especialista como usted sabrá qué es lo que pasa en Libia, porque a la muerte de Muammar Gaddafi, la pregunta era, muerto el tirano, lo que sobreviene es una época distinta de cierta paz y de cierto orden, o al contrario, los elementos disociadores que condujeron a una respuesta de fuerza que era la de Muammar Gaddafi han vuelto a estar vigentes, y en qué medida y para dónde van, quién manda en Libia, y cuáles son las perspectivas que usted le ve a un país tan estratégicamente situado como Libia y que tiene pues la vecindad de un Egipto relativamente inestable como el que usted nos ha descubierto. ¿Qué pasó en Libia después de Gaddafi? Ya enterraron a los hijos y enterraron a Gaddafi, ya ¿qué siguió después? Pues lo que siguió, yo creo que la pregunta de quién manda en Libia es muy pertinente, y la respuesta es tan terrible como no manda nadie, ¿verdad? Yo creo que Libia es el ejemplo de cómo esta doctrina que de alguna manera vendió Obama, de que se podía liderar desde detrás y se podía intervenir a bajo costo, pues no es verdad. Es decir, no funcionó. Yo creo que en Libia, y eso es muy interesante, el problema es que en Libia y en otros países de la región, incluido Siria, por ejemplo, no hay
ninguna diferencia entre el Estado y los regímenes autocráticos que gobiernan, porque fueron las autocracias las que construyeron los estados. Y eso me parece que es como un punto que me parece que es clave para entender lo que pasa hoy en Oriente Medio. Digamos, por volvernos al ejemplo de Europa, en Polonia hubo un Estado antes de que hubiese un régimen comunista, de forma que uno pudo tumbar el régimen comunista a finales de los años 80 y quedó el Estado polaco. Mejor, peor, necesitado de más o menos reformas, pero allí estaban las instituciones básicas del Estado. En países como Libia o como Siria, fueron las autocracias en este caso de Muammar el Gaddafi, con toda esta locura del régimen del libro verde que él construyó, o del partido Baas en Siria, los que construyeron los estados. Entonces, cuando uno tumba la dictadura, tumba al mismo tiempo el Estado, y lo que queda es nada. Entonces, pues esto no quiere decir que la dictadura sea deseable, pero lo que quiere decir es que el vacío político que se organiza una vez que se ha caído la dictadura es tremendo. ¿Y qué llena ese vacío político en el caso de Libia? Pues lo llena, desde mi punto de vista, 3 tipos de fuerzas distintas. Por un lado, una oposición entre islamistas y digamos, algunos elementos de la oposición a Gaddafi laicos, aliados con antiguos elementos de la dictadura que también son laicos, o si usted quiere, hay una fractura entre un Estado o una visión de la política religiosa y no religiosa. Hay otras divisiones de carácter regional entre la parte más occidental de Libia, que es donde ha estado tradicionalmente el gobierno, y la parte más oriental, donde está Benghazi, con una peculiaridad regional importante. Y finalmente hay una serie de tribus que son, digamos, la forma social tradicional que ha tenido la población en Libia. Y eso es lo que queda y eso es lo que surge a la superficie. Como además los países occidentales y particularmente los Estados Unidos, que eran los únicos que tenían la capacidad real para hacer algo distinto, decidieron no intervenir más que decidieron tumbar a Gaddafi, pero no hacer nada luego, pues lo que se genera es un enorme vacío. Entonces hay un intento que todavía sigue, de construir un Estado en Libia. Por ejemplo, hay varios varios centenares, de libios ahora recibiendo entrenamiento militar en el Reino Unido para formar el embrión de las fuerzas armadas del nuevo Estado libio. Pero el problema es que es demasiado poco y demasiado tarde, porque el espacio lo han llenado milicias, lo han llenado las tribus, que además se han empoderado por 2 razones. Primero, porque han sido capaces de capturar recursos importantes, y segundo, porque han echado mano de los enormes arsenales que acumuló Gaddafi durante todo el tiempo que estuvo en el poder, que tiene pues aproximadamente como entre 6 y 8 millones de habitantes, un país muy pequeño en términos de población, muy grande territorialmente, pero muy pequeño en población. Pero Gaddafi, durante su tiempo en el poder, acumuló un arsenal absolutamente descomunal. Cuando el régimen colapsó, esas armas se perdieron de control, y eso generó 2 efectos, digamos, de impacto, pues como mínimo regional. El primero es que tribus, grupos regionales, partidos, etcétera, se armaron y se convirtieron en milicias. El segundo es que muchas de esas armas se salieron de control y terminaron en el Sahel, terminaron en lugares como Mali, en lugares como Níger y finalmente en lugares como Nigeria. Y en consecuencia los problemas que ha habido en el Sahel durante estos años y el crecimiento del grupo terrorista Boko Haram en el norte de Nigeria tiene que ver precisamente con esa inyección de armamento y de equipo militar que viene de Libia, ¿verdad? Entonces, fíjese que esa forma de, empezando por el principio, el colapso del régimen de Gaddafi, la inacción de las grandes potencias occidentales, particularmente, insisto, de los Estados Unidos, generan un vacío de poder en Libia que termina afectando a toda la región, ¿verdad? Claro, y yo le propondría que habláramos de ese fenómeno de la región, yéndonos hacia Occidente. Después vendremos a Oriente, si a usted le parece. La medida es perfectamente caprichosa, que uno puede tomar una decisión u otra. Esa situación de África, porque tomando Occidente de Libia es lo que nos encontramos, es una situación para mí enormemente preocupante,
Yo veo una gente desesperada, no sé si eso sea demostrativo de un estado de alma, los famosos lanzamientos al mar Mediterráneo, a ver si la gente puede llegar a alguna parte en una posición francamente angustiada, lo que tiene que indicar que en sus sitios de origen las circunstancias de pobreza y de anarquía y de retraso tienen que ser muchas para que la gente tome semejantes riesgos. Y en medio de esas manifestaciones anárquicas siempre surgen las propuestas de poder. Alguien la ejerce. Y entonces ahí vemos el fenómeno de Nigeria, que es un fenómeno muy preocupante por el hecho en sí, porque además Nigeria es la única potencia petrolera de ese lugar, pues potencia en grande. Nigeria es un productor importante de petróleo. ¿Cómo ve usted ese norte de África y cómo lo ve también presionado por la parte del África sahariana o subsahariana, que está haciendo manifestaciones tan preocupantes como las que vemos en el sentido de tomar por asalto a Europa? Es poco más o menos que eso. ¿Cómo lo ve, profesor? Pues mire, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo, y eso va a ir a peor, es una crisis grande digamos, en el África subsahariana, una crisis que combina muchas cosas, digamos, combina factores económicos, combina factores de salud pública, y digamos, creo que la crisis del ébola es un ejemplo de cómo, digamos, un factor de salud pública termina teniendo tales dimensiones que afectan no solamente económicamente a la región, sino la viabilidad de estados pues como Sierra Leona o como Liberia, ¿verdad? Y detrás de eso un empujón migratorio contra, primero, los países del norte de África, que curiosamente son 3 países, Túnez, Argelia y Marruecos, que más o menos, con muchas dificultades, pero han conseguido, de alguna manera, por razones distintas, capear el temporal hasta ahorita, y que reciben toda esa presión desde el sur desde el sur del Sáhara y de ahí hacia Europa. Y yo creo que eso es tremendamente preocupante. Como decía, Marruecos, digamos, el caso de Marruecos es de alguna manera, la estabilidad de Marruecos es la demostración del éxito de una transición controlada y de cómo el rey, digamos, va liberando poco a poco espacio para la competencia política, pero al mismo tiempo mantiene una legitimidad tradicional sobre el Estado que hace mucho más difícil que los islamistas, digamos, ganen peso dentro del país y pongan en cuestión los fundamentos del Estado. En el caso de Argelia, el punto en Argelia es los argelinos de alguna manera libraron la guerra que otros países están librando ahora, pero en los años 90. Una guerra civil tenaz entre el Frente Islámico de Salvación y básicamente el régimen argelino respaldado por el ejército, que ganó el régimen argelino. Dio algún espacio para un islamismo más moderado y creó un sistema de competencia política pues relativamente abierto. Y finalmente el caso de Túnez, que es el único país donde realmente la primavera árabe hace lo que todo el mundo esperaba que hiciese, que es permitir el digamos, pluralismo político y además el triunfo de un partido de corte occidental, de corte laico occidental, que es el partido que ha ganado en las recientes elecciones que ha habido en Túnez. Entonces, esos 3 en el caso de Túnez, pues porque es una sociedad mucho más influida por Europa, con una tradición, con una influencia francesa e italiana muy antigua, donde, digamos, pues las costumbres sociales son más abiertas y donde el islamismo tiene una presencia, y una presencia importante. Hay que recordar que entre los combatientes que tiene el Estado Islámico hoy, el mayor número de combatientes extranjeros que están en el grupo que llamamos Estado Islámico, que está haciendo, pues, iba a decir la guerra, pero además una enorme cantidad de terrorismo en Irak y en Siria, son de procedencia tunecina. Luego es una sociedad que también tiene unas fracturas y unas divisiones, pero en cualquier caso mayoritariamente es una sociedad bastante occidentalizada y bastante laica. Y en ese contexto, estos países que más o menos están ahí pues navegando en esta situación tan inestable, resulta que reciben toda esa presión de África, por un lado, y por otro lado van a ser afectados, desde mi punto de vista, particularmente Argelia, por la caída de los precios del petróleo. Eso va a hacer más difícil para ellos navegar en estas circunstancias. Entonces yo creo que eso al final del día le va a pegar directamente a Europa,
digamos, donde pues la situación económica es muy complicada, y yo creo que va a terminar generando, y está generando de hecho, muchas tensiones políticas al interior de los países europeos, sobre todo de los países del sur, España, Portugal, Italia y Francia, pues que son países que por una parte son los que enfrentan la peor situación económica, los que tienen unas comunidades de migrantes cada vez más grandes, y en consecuencia los que van a tener tensiones políticas internas mucho más grandes, ¿verdad? Pero yo creo que finalmente, digamos, lo que sí me parecería importante subrayar acá, y que se ve muy bien en el caso de África que usted mencionaba, pero yo creo que también en Oriente Medio, es que fíjese que normalmente estábamos acostumbrados a que detrás de una crisis política había un cambio de gobierno, se reemplazaban unos gobiernos por otros, ¿verdad? Había golpes de Estado, revoluciones, pero al final la cúpula de los estados era reemplazado por un liderazgo distinto, pero el Estado se mantenía de una pieza. Hoy en regiones cada vez más grandes del mundo, África Occidental, como mencionaba usted, Nigeria, parte sobre todo del norte de Nigeria, Liberia, Sierra Leona, en Oriente Medio, como estábamos mencionando, lo que estamos viendo es que aparecen unos grandes vacíos en el mapa donde el Estado que gobierna es ninguno. Eso es lo que tenemos en lugares, como mencionaba antes, el norte de Nigeria. Níger es otro ejemplo de eso, y si nos movemos hacia el oriente, Somalia es lo mismo, y más arriba Siria, Irak, Libia y así sucesivamente, ¿verdad? Aprovechemos un momento esta visión que nos presenta de África, a ver si logramos poner en contexto el tema fundamental del islamismo como una fuerza poderosísima de presión política, de presión social y de presión militar o terrorista, para que la llamemos por su nombre. Uno entiende, pues en esos países del norte del África hubo unas invasiones árabes muy importantes, pues tan importantes que llegaron a España y estuvieron ahí muchos siglos, tan importantes como que conformaron unos estados de presencia muy significativa árabe. Pero al lado de ellos hay unos personajes que no le encajan a uno fácil dentro de esa pasión islámica, como son, por ejemplo, los negros. En Nigeria, el Boko Haram, y pues un poco de movimientos de esos, movidos por el islamismo. ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa una convicción religiosa que tomaron estos pueblos, que absorbieron estos pueblos no árabes, pero que se convirtieron al islamismo, o dicen estar convertidos al islamismo, o no es un problema religioso, sino que es un problema circunstancial. ¿De qué naturaleza es eso? Es decir, el islamismo no árabe. Pues mire, el punto me parece que es bien importante. El primer punto a mencionar es que realmente hay un islamismo y hay un islam africano muy grande históricamente. El islam es una religión de alguna manera expansionista, en el sentido de que busca extender su influencia, y de alguna manera uno de los mandatos de la religión islámica es la de la conversión de los infieles. De los infieles, ¿verdad? Y como parte de ese esfuerzo, el mundo árabe extendió a la religión, o digamos, la religión musulmana se extendió a África. Y hay comunidades musulmanas muy importantes en el norte de Nigeria. El norte de Nigeria es mayoritariamente musulmán. De hecho, Nigeria es un país partido, con el sur cristiano y el norte musulmán. Se extendió también a Somalia. Sudán es otro país que está partido, ¿verdad?, con el norte musulmán y el sur cristiano o animista. En términos generales, la línea, digamos, que separa, la línea que parte el Sahel, parte también las áreas de influencia musulmana, de las que ya son cristianas o de religiones tradicionales africanas, ¿verdad?
Eso por el lado del norte, porque por el lado del Índico hay unas comunidades muy importantes musulmanas en Tanzania, y luego en periodos posteriores de la historia mucho más reciente, el Islam se ha continuado expandiendo. Entonces, por ejemplo, en Sudáfrica hay unas comunidades musulmanas muy grandes e importantes, mucho más recientes, nacidas más recientemente, ¿verdad? No árabes. No árabes, sino No. Ninguno de estos países que hemos mencionado son árabes, son todos africanos, pero donde la religión, en esas regiones, la religión predominante ha llegado a ser el Islam. Ahora, ahí hay un primer punto. El segundo punto, detrás del que está una cosa, evidentemente, es la religión musulmana, que tiene pues un gran seguimiento en África. Otra cosa es el islamismo radical, la visión más integrista y más radical de la religión musulmana. Para explicar eso hay que pensar en el factor que de alguna manera lo explica en África y lo explica en otros lugares, y es el factor del problema de la identidad. De alguna manera en África las identidades pues de las sociedades africanas están puestas en cuestión, porque las identidades tradicionales tribales pues de alguna manera son cada vez menos, están de alguna manera cada vez más convulsionadas pues por la vida moderna, la migración, los movimientos de población, el proceso de urbanización que están sufriendo muchas sociedades africanas. El caso de Nigeria es un ejemplo pues muy significativa, con Lagos convirtiéndose en la primera ciudad de mayor tamaño de toda África. Entonces todo eso está poniendo en cuestión, está rompiendo la trama, el entramado social tradicional de África. Por otra parte, los estados que dejaron de alguna manera el periodo de colonización europea son estados en los que realmente no tenían ningún arraigo entre la población. Se mantienen en muchos casos, pues porque esa fue la forma en la que fueron aceptados esos países en la comunidad internacional, se les otorgó un reconocimiento internacional, pero es muy difícil ver cómo estados como los de África Occidental, que han estado rotos por guerras civiles terribles durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, pueden ser considerados como estados que tienen un mínimo de cohesión. Y en ese contexto donde ni los estados modernos ni las identidades tradicionales tienen una vigencia importante, pues el Islam como un elemento de identidad, como un elemento que cohesiona a las comunidades, que da a los individuos un significado de su vida por un lado y una comunidad a la que pertenecen, tiene un atractivo inmenso. Y eso es lo que explica que el Islam haya sido tan exitoso y que haya un fundamentalismo islámico en África creciente. Digamos que yo creo que dos de las organizaciones que están de alguna manera reemplazando el rol de Al-Qaeda de alguna manera como centro del terrorismo global de manera más exitosa, Boko Haram en el norte de Nigeria y Al-Shabaab en Somalia, son africanas. Hay otras que añadir, evidentemente están los talibán en Afganistán, está el Estado Islámico en Siria y en Irak, pero digamos, es interesante que cuando los Estados Unidos y los países occidentales habían enfocado su atención en Oriente Medio, pero muy en particular en Afganistán y en Pakistán, estamos viendo cómo el Islam africano y la versión más radical del Islam africano surge con muchísima fuerza, ¿verdad? Presionando muy duramente ese norte de África, pero obviamente el objetivo es Europa. Eso parece bastante evidente. No sé, profesor, no tengo ninguna cifra. ¿Cuál es la expresión numérica o cuantitativa de esa presión sobre Europa? No hay duda de que si uno va a la banlieue de París, eso está conformado por unas personas que definitivamente no eran de allá. Yo tengo mis recuerdos de niño muy anclados en Francia. Yo no vi un negro nunca, yo sabía, y allá no se sabía que había negros, eso pues era otro mundo, un mundo distinto. Y hoy ese fenómeno es un fenómeno perfectamente corriente, pero no es solamente el tipo del color de la piel, sino una forma de vida, una concepción del mundo que gira mucho alrededor del Islam
Tal vez o tal vez no. ¿Usted cómo lo ve? ¿Esa presión sobre Europa es una presión islámica? ¿Es simplemente una presión social de una gente desesperada que cruza el Mediterráneo y que va a buscar una vida cualquiera sin tener mucha identidad ni religiosa, ni política, ni de ningún género? ¿Qué es lo que está presionando a Europa? Que efectivamente la está presionando en una medida que puede ser muy significativa. Sin duda, yo creo que lo que usted está mencionando de alguna manera me parece que es el gran drama y el gran dilema de las sociedades europeas. Yo creo que, en primer lugar, y eso me parece que es claramente así, lo que hay es una oleada de migración hacia Europa, que está básicamente movida pues por el estado de caos, de alguna manera, que hay en el África subsahariana, en el norte de África, donde además no hay una viabilidad económica para unas generaciones cada vez son más grandes, cada vez hay más población, y que además pues está movida por una cosa que me parece que es muy humana, y es el deseo de todo el mundo de buscarse una vida mejor, mejores oportunidades para ellos y para sus familias. Ahora, el problema es, y yo creo que ahí hay un punto bien interesante, es qué pasa cuando estos sectores de población llegan a Europa. Y llegan a una Europa donde, como usted mencionaba muy bien, los estados estaban construidos, los estados-nación, y se llamaban así por eso, estaban construidos sobre poblaciones que eran étnicamente homogéneas. Entonces, déjeme que diga una obviedad, pero España estaba solamente llena de españoles, o de españoles de origen, digamos. Claro. Y Francia estaba llena solamente de franceses de origen, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ahí... Y es muy interesante cómo reaccionan estas personas que llegan allí buscando una vida mejor. Porque los que llegan en primera generación, por ejemplo, en el caso francés, el gran crecimiento de la población musulmana en Francia es en los años 60, después de la independencia de Argelia, donde una enorme cantidad de ciudadanos argelinos van a Francia. Primero, porque las cosas en Argelia no quedan muy bien después de la independencia. Segundo, porque buscan una oportunidad económica más grande. Esa primera generación que llega en los 60 es una generación que, de alguna manera, se inserta en la sociedad francesa sin hacer mucho ruido. Porque están buscando ese espacio. La sociedad francesa, como todas las sociedades europeas, y ahí yo creo que toca decir que todas las sociedades de la Europa continental, ahora voy a hablar un poquito del Reino Unido, que me parece que es la excepción, digamos. Pero todas las sociedades son muy refractarias con la inmigración. Son sociedades que son muy cerradas. El propio sistema económico es muy cerrado. Es muy difícil insertarse en el sistema económico de los países europeos de forma formal. Entonces, la primera generación que llega acepta esa condición porque están recién llegados, representa una mejora de donde venían. Y porque además, todavía no tienen mucho problema de identidad, porque todavía tienen unos vínculos con sus países de origen. La segunda generación, a partir de los años 80, de los años 90, son ciudadanos que no son ciudadanos, muchos, o un sector importante de ellos, son primero ciudadanos que no se han integrado en muchos casos, apropiadamente en la sociedad francesa. Tienen problemas económicos, el desempleo en esos sectores sociales son más alto que en el resto de la sociedad. Segundo, tienen unos problemas de identidad bien grandes, porque no son ya argelinos o marroquíes, porque nunca han estado allí, nacieron en Francia, pero tampoco son ciudadanos franceses. Claro. Aunque tengan un pasaporte, ¿dónde lo tienen? Porque quiero recordarle que tenemos en Alemania todavía unos enormes problemas para que ciudadanos de origen turco, que son hasta la tercera generación es decir, que sus padres nacieron en Alemania y todavía tienen unos inmensos problemas para conseguir un pasaporte alemán, ¿no? Entonces, con esos problemas de identidad y esos problemas de inserción económica, pues lo que tenemos es el nacimiento de sociedades divididas. Divididas, por un lado, en términos económicos, porque el sistema económico europeo lo que hace es que crea una dualidad entre aquellos que están insertos en el mundo laboral, que son, activos y están, integrados socialmente y tienen una posición en todos los sentidos posibles del término, y los que están por fuera del sistema, que viven de la subvención del Estado o de unos trabajos muy precarios o de la economía informal. Entonces, primero una sociedad dual en términos económicos, y luego una sociedad dual en términos de identidad. No son franceses, entonces ¿qué son? Bueno, entonces son islamistas. No estoy diciendo que todo el mundo haga ese recorrido,
pero estoy diciendo que esa ruta explica qué es lo que hacen muchos. La excepción mencionada antes es el caso del Reino Unido, donde el Reino Unido, de una manera un poquito, digamos, peculiar, construye una identidad sobre ser británico que no tiene que ver con el lugar donde, digamos, que tiene que ver con el lugar donde uno ha nacido, pero también con que vive en común con una serie de valores que entre otros son la tolerancia. Entonces uno va a Londres, y entonces en Londres desde hace ya mucho tiempo, es decir, yo me acuerdo, pues Londres en los años 80, y en los años 80 Londres era una ciudad completamente cosmopolita y multiétnica, cosa que no podían decir otras capitales europeas, ¿verdad? Entonces eso hace que esos problemas, digamos que el Reino Unido tenga los problemas propios de manejar de una sociedad multiétnica, donde no necesariamente todo el mundo con orígenes sociales y étnicos distintos se lleva bien todo el tiempo, pero donde no hay un cuestionamiento de quién es qué. Aún así, los británicos tienen problemas de terrorismo, ¿verdad? Tienen problemas de radicalización de sectores de la población que son musulmanes, pero son comparativamente más pequeños y menos explosivos que en el caso de países como Francia. Y yo creo que en el caso de países, o para donde van países como España, yo creo que es muy interesante que en comparación con eso, la sociedad norteamericana es una sociedad mucho más abierta. Y quiero, digamos, hacer esta cuña, digamos, porque me parece que muchas veces los europeos miran a los norteamericanos con alguna clase como de sentido de la superioridad, en el sentido de que las sociedades europeas son más, déjenme que lo diga así, igualitarias y cultas que la sociedad norteamericana. Pero al final del día, pues lo cierto es que los Estados Unidos han sido un país que, con las contradicciones lógicas de lo que ellos llaman el melting pot, ¿no? De ese crisol de etnias y ese crisol de culturas que son los Estados Unidos, han ido construyendo una identidad basada en una idea que ha funcionado muy bien a la hora de integrar personas de origen muy diverso, gracias además a un sistema económico que es muchísimo más abierto que el de Europa, ¿verdad? Donde los ciudadanos de todo el mundo llegan y se integran con mayores o con menores dificultades para finalmente, digamos, ir progresando económicamente dentro de una serie de reglas de juego que todo el mundo pues está obligado a cumplir. En Europa eso es bastante distinto. En Europa hay una especie de digamos de dualidad oculta, ¿no? Donde hay cosas que uno, digamos, o los que llegan de fuera tienen muy difícil ocupar ciertas posiciones. Y déjenme que le diga, que pongamos un ejemplo que muy fácilmente los oyentes pueden ver, y es, digamos, en cuántos puestos públicos hay personas de origen no europeo, de origen no europeo en países como Francia, como España o como en Alemania, y cuántas personas de origen no europeo ocupan puestos públicos en países como el Reino Unido o como los Estados Unidos. Entonces uno ve, digamos, de alguna manera sociedades que son más abiertas y también más dinámicas, y entonces económicamente les va mejor, y sociedades que son más, déjenme que lo diga así, estamentales, como las europeas, ¿verdad? Ahí hay también en el fondo un tema supremamente delicado que nos llevaría a consideraciones para las que tal vez no sea esta la ocasión, y es que eso que usted está mencionando tiene cierta conexión con el proceso de descolonialismo. Inglaterra fue la gran creadora de colonias, y entonces pues está recibiendo la visita de los que ayer colonizó, entonces ahora están allá y se sienten que con pleno derecho, porque tuvieron una coexistencia a veces de muchísimos años y supremamente profunda, lo que no ocurrió en otros países europeos. Pues no hay duda de que Bélgica estuvo en el Congo belga y que manejó eso hasta que salió pues vergonzosamente de allá, salió corriendo y dejó eso tirado ahí a la mano de Dios. Pero donde las relaciones entre el cuerpo
social de Bélgica fueron menos profundas que con lo que quedaba con el Congo belga. Ese es un proceso también delicado, y la Gran Bretaña pues fue la campeona del colonialismo y tiene que aceptar de buen grado esa relación, que fue una relación muy estrecha. We are here because you were there. Nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Es una presentación compleja. Pero volvamos al tema. Nuestro tema central, aunque no nos lo hayamos propuesto de esa manera, es lo que significa el islamismo en la sociedad contemporánea. Y ahí usted está explicando cómo, por razones muy bien expuestas por usted, el Islam resulta un refugio de los que no tienen otro refugio, y entonces se convierten en islámicos. Pero estamos asistiendo a unos fenómenos rarísimos, como ver ingleses y ver alemanes que salen corriendo para la guerra en Siria o para la guerra en Irak, y a nombre de un islamismo que definitivamente pues no es el suyo. Uno puede tener la religión que quiera y asumir la religión que le parezca, pero la religión también es un fenómeno social profundo y un sistema de convicciones que se transfieren a través de los años y generalmente de los siglos. Pues uno viendo gente blanca y gente rubia que sale corriendo es que para la guerra en Irak, pues esa no es la guerra de ellos. Y sin embargo el islamismo está teniendo ahí una presencia. Usted la ve importante, no en el sentido de valiosa, sino en el sentido de significativa en esos países europeos. Yo creo que hay dos planos, ¿verdad? Hay un primer plano que tiene que ver con esas poblaciones, inmigrantes, donde yo creo que tiene unas oportunidades de expansión más grande, es decir, dependiendo de lo exitoso que sea la integración. Por eso mencionaba el caso del Reino Unido, donde yo creo que la propia apertura de la sociedad británica, por esas razones que usted mencionaba, hace que sea menos exitoso ese radicalismo, por mucho que tengamos pues casos, ¿no? ¿Verdad? Y hay espacios donde el aislamiento, digamos, o esa marginación de esas poblaciones inmigrantes las hace más vulnerables a ese tipo de ideologías radicales. Yo creo que más allá de eso hay unas minorías, como usted dice perfectamente, digamos, de origen europeo, que sin duda alguna se pueden ver atraídas, y eso es muy interesante porque hoy el islamismo, además de ser pues una forma de religión más o menos extrema, de responder a unos patrones culturales, también se ha convertido en una ideología antisistema. Una ideología antisistema que todos aquellos que quieren enfrentarse al sistema pues les parece muy atractiva. Entonces, fíjese que al final del día está el islamismo, paradójicamente, por otra parte, pues ha asumido el rol que en su momento tuvo el marxismo, en alguna medida, ¿verdad? Claro. En alguna medida, en el sentido de que, digamos, por dos razones. Primero, si usted me lo permite decir así, por falta de contendiente, pues porque el marxismo está un poco como de modé en Europa, por lo menos. Por otra parte, porque el propio islamismo ha modulado la religión islámica, la religión musulmana, que se puede modular de muchas formas, lo ha modulado como una ideología antisistema para los propios regímenes árabes, digamos, para los gobiernos árabes, y antisistema también a nivel global contra los Estados Unidos. Y ha construido toda una doctrina, ¿verdad? Yo creo que los islamistas, además de otras muchas cosas, se han dedicado a escribir mucho y a construir, digamos, una interpretación del mundo, pues básicamente bastante delirante, que tiene bastante poco que ver con la realidad. Pero fíjese usted que en esas estábamos pues con el nazismo o con el comunismo, y sin embargo pues tuvieron bastante éxito, ¿verdad? Lo que pasó. Claro, entonces pues lo cierto es que, como yo le comentaba a alguien no hace tanto tiempo, el éxito de una ideología no tiene nada que ver con su proximidad a la realidad. Digamos, el éxito de una ideología tiene que ver con otras cosas. Y entonces, en el caso del Islam, pues ellos han construido esta visión del mundo en la que, digamos, hay un enemigo cercano, que son los regímenes que son laicos, y un enemigo lejano, que son los Estados Unidos, y toda una visión, digamos, de alguna manera
una visión geopolítica del mundo y también una visión política del mundo. Y es absolutamente fascinante, y eso me parece que vale la pena mencionarlo, que el islamismo resulta atractivo incluso para algunas personas que el islamismo coloca en posición de ciudadanos de segunda clase. Porque los que se unen al Estado Islámico no solamente son hombres de origen europeo, también son mujeres. Claro. Entonces es verdaderamente fascinante cómo la búsqueda, pues afortunadamente son minorías, pero la búsqueda de una identidad termina colocando a las personas en posiciones absolutamente, digamos, subordinadas, porque así se sienten que ocupan un lugar que en sociedades más abiertas, pero también con valores más diluidos, sienten que no ocupan. Ahora, como le decía antes, yo creo que esto no es la primera vez que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, basta con acordarse cómo muchos alemanes votaron a favor de el partido nazi en los años 20 y 30, a sabiendas de que el primer objetivo del partido nazi era acabar con su libertad. Y sin embargo, pues fueron, digamos, entusiásticamente para promoviendo un movimiento cuyo objetivo número uno era acabar con sus propios derechos. Aquí estamos igual, ¿verdad? Mujeres que terminan uniéndose a un movimiento que básicamente las condena a ser instrumentos de los hombres, ¿verdad? Claro. Esa es una situación apasionante. Estamos hablando con el profesor Román Ortiz sobre todos estos temas mundiales que hemos presenciado, no con mucha intensidad y con mucho rigor, porque en Colombia no lo hay para captar estos fenómenos, que sin embargo inciden de manera muy directa en el contexto de nuestra vida, en la de hoy y especialmente en nuestra vida futura. Y entonces, si a usted le parece, ahora sí entremos en lo que llamaríamos, y compréndame, es una pura libertad idiomática, en la caldera del diablo, porque nos fuimos a Libia, vimos la situación muy compleja de Libia, el vacío de poder que deja Omar Gaddafi, unas tribus que no tienen forma de expresión dentro de un Estado general, sino que cada una quiere vivir su parte de realidad, y luego pues unos fenómenos preocupantes de carácter islámico, unos de carácter totalitario. Pero ahora sí vamos al tema probablemente central de esta conversación, y es la preocupación de ese mundo islámico en una parte de importancia estratégica fundamental para la humanidad, no solamente porque lo que significan en población y su situación frente a ciertos canales de comunicación, sino sobre todo por la riqueza petrolera. Las cosas hay que decirlas como son, y ese es un mundo particularmente confuso y difuso y complejo. Nosotros nos habíamos acostumbrado a tener un Irak dominado por un bárbaro, pero dominado. Allá no se movía la hoja de un árbol si Saddam Hussein no permitía que se moviera. Y había salido de la guerra con Irán y tenía un cierto entendimiento con Irán, tal vez a base de miedo, a base de respeto. Era una situación tensa, pero digamos estática, ¿no? Equilibrada. Y lo mismo pasaba con Siria, donde había un tirano, todos lo saben, y un tirano que representaba una minoría que se le imponía a otros, pero se le imponía, y eso también estaba funcionando. Teníamos también en otro lugar de Asia el problema de Afganistán, que había tenido expresiones tan duras como las que terminaron en la expulsión de los rusos, y después el régimen talibán con todos sus horrores, y ahora un régimen que pretende ser un régimen democrático, pero de pronóstico muy reservado. Tenemos también al otro lado el problema de Pakistán, por lo menos en ciertos sectores. Pakistán es un mundo, pero donde también hay unas presencias talibanes y fanáticas y extremistas supremamente graves. Hablemos un poco de ese mundo, porque pues eso sigue siendo crucial para la paz, por el dominio del petróleo, que probablemente ahora es
menos marcada esa dependencia del mundo del petróleo árabe de lo que era hace 50 años, cuando el shock petrolero de los años 74, cosa por el estilo. Entonces, a ver, ubiquémonos, no sabría decirle por dónde empezar y cómo empezar, pero tal vez pueda ser Irak un buen instrumento para esa tarea de penetración en ese mundo. En Irak hay una situación muy difícil de entender, uno no sabía ya quién manda o si vamos a llegar a la conclusión suya que ya nos dio para Libia, por ejemplo, de que no manda nadie, de que no hay Estado, de que hay unas estructuras políticas supremamente endebles que están sometidas a toda clase de presiones. ¿Qué pasa en Irak, profesor? Pues mire, yo creo que en Irak, básicamente lo que estamos viendo en Irak y en Siria, en los dos casos, es el final del orden que los europeos, pues las potencias europeas, básicamente Francia y el Reino Unido, sentaron en el acuerdo Sykes-Picot de 1915, cuando se repartieron Oriente Medio, se repartieron el Imperio Turco, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que decirlo así, y me parece que yo creo que a veces los acontecimientos cotidianos a uno le envuelven tanto que no le dejan como mirar un poquito como en perspectiva para dónde vamos, ¿verdad? Hoy básicamente Irak pues no existe, es decir, no existe como Estado. Formalmente existe un Estado que se llama Irak y que tiene su capital en Bagdad, pero el gobierno iraquí en Bagdad es básicamente un gobierno shia, que tiene control en las zonas shia del país, es decir, básicamente en la parte oriental del país y en la parte sur del país. No tiene ningún control sobre las áreas sunis, que son la parte más occidental y central del país, que están en manos de lo que se llama el Estado Islámico, y tampoco tiene ningún control sobre la parte norte, que es lo que llamamos el Kurdistán. Entonces, formalmente existe un Estado que se llama Irak, pero en la realidad el gobierno iraquí ni responde por todos los iraquíes ni gobierna todo Irak. Eso es pues muy grave, pero además de ser grave, desde mi punto de vista es irreversible. Es decir, no existe ninguna fuerza capaz de volver a reunir esas tres piezas, ni siquiera a unirlos. Esto me recuerda mucho, digamos, al caso yugoslavo, ni siquiera en una clase de confederación, digamos, muy ligera, ¿verdad? Yo creo que una de las pocas ventajas que tiene uno cuando le pasan los años es que los debates le vuelven a sonar, ¿no? Es decir, uno de repente está escuchando algo que no tiene nada que ver y se acuerda de un cuento que oyó hace 15 años y dice, uff, ¿no? Y entonces lo único que hace casi instintivamente es decir, ¿y aquello cómo acabó, no? Bueno, pues aquello acabó bastante mal, y estoy hablando de Yugoslavia, y esto va a acabar parecido, ¿no? Yo me acuerdo cuando estalló, sobre todo cuando estalló el conflicto en Bosnia, que sobre todo Francia insistió de una manera muy grande en mantener, por una serie de razones históricas y estratégicas, tratar de mantener unida a Yugoslavia de alguna manera, construir alguna clase de confederación, y puso todo su énfasis, todo su empeño, toda su influencia diplomática, pero hoy Yugoslavia dejó de existir. O sea, hubo un momento en que se rompió y nadie pudo contenerlo, nadie pudo componerlo. Y la OTAN intervino, con una serie de campañas aéreas, y luego puso botas en el terreno, y hoy todavía hay unos 15.000 soldados de la Alianza Atlántica en Bosnia, pero hoy Yugoslavia no existe. Y yo creo que esto es igual, pero si me lo permite decir, peor. Es decir, porque pues la violencia está siendo, yo creo que más grande, incluso pensando que pues la guerra civil en Yugoslavia no fue ninguna broma, y porque además no hay unas potencias tan cohesionadas y con tantos recursos tan cercanas en Irak y en Siria como en su momento estaba Europa al lado de Yugoslavia. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es un periodo muy largo de inestabilidad, digamos, hasta digamos que esas tres regiones de las que estamos hablando terminen articulándose, terminen de alguna manera consolidándose de cierta forma, y finalmente la comunidad internacional
digamos, por una parte, la comunidad internacional influye en esas tres zonas para que terminen siendo algo aceptable. Hoy la parte suní, que está bajo el control del Estado Islámico, no es aceptable para la comunidad internacional, para nadie en la comunidad internacional. No es aceptable para los Estados Unidos, para Francia, para los europeos. No es aceptable para Rusia. No es aceptable tampoco para China. No es aceptable para nadie. O sea, el Estado Islámico es una fuerza tan desestabilizadora que nadie está dispuesto a llegar a ningún compromiso con ellos. Pero por una parte, entonces, esos tres ingredientes se convierten en algo aceptable para la comunidad internacional, y por otra parte la comunidad internacional termine, digamos, aceptando que lo que un día fue Irak, pues ya no es Irak nunca más. Ahora, eso quiere decir que lo que vamos a ver en Oriente Medio, por eso y por lo que estamos viendo en Siria también, es un proceso de, digamos, de redefinición de la estructura geopolítica de la región, que va a ser muy demorado, es decir, va a ser muy largo, porque supone recomponer el mapa, y eso, por motivos que a mí me parecen muy lógicos, pues cuenta con la mayor de las resistencias por parte de, pues, las grandes potencias, porque cuando uno empieza a recomponer el mapa ahí, pues luego le piden que recomponga en otro lado, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y luego nunca termina, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos espera allá. Yo creo que los Estados Unidos, a mí me parece que Irak, además de todo, representa el fracaso, digamos, de la política, afortunadamente, por otra parte, el fracaso de la política aislacionista con la que llegó Obama a la Casa Blanca. Es decir, Obama es una persona que hizo su bandera de retirarse de Irak, y que en una demostración de ignorancia estratégica realmente fascinante pensó que podía irse de Irak, dejarlo botado y no pasar absolutamente nada. Eso fue lo que hizo. Es decir, yo tengo conocidos, amigos que han estado muy cerca de esa realidad y reconocen que cuando Obama salió, sabía que Maliki, el primer ministro saliente de Irak, iba a hacer un gobierno completamente sectario en favor de los shia, y en consecuencia eso iba a provocar una fractura dentro de Irak. Y no hizo absolutamente nada para frenarlo, porque esa no era su guerra. Pues esta no era su guerra, pero la de ahora parece que sí, porque ya vamos por los 2.500 militares norteamericanos que van a ser desplegados en Irak. Entonces, creo que, digamos, esa es la situación desde los Estados Unidos. Yo creo que la estrategia norteamericana no va a ser capaz de evitar que el Estado Islámico se imponga, y eso ya ha pasado, ya se ha frenado la expansión del Estado Islámico. Pero una cosa es esa, y otra cosa es ir a las zonas sunís, donde el Estado Islámico cuenta con un cierto respaldo, y tratar de recuperarlas. La única opción para hacer eso es hablar con los antiguos miembros del partido Baas de Saddam Hussein, que son los únicos sunís no islamistas que podrían competir con el Estado Islámico. Y eso es algo que el gobierno de Irak, que es mayoritariamente shia. ¿Esos son no islamistas? Sí, el partido Saddam representa, digamos, el partido Baas, que tuvo como su más conocido, pero no su único representante en Saddam. Era un partido, la versión iraquí del nacionalismo árabe naserista, ¿verdad? Entonces no eran islámicos, y eran sunís. Básicamente lo que provocó la caída de Saddam fue que todo ese colectivo fue, digamos, expulsado del poder, y el poder le fue entregado a los shia. Y la población suní buscó otra alternativa, y esa alternativa fue el islamismo, que fue tomando formas distintas. Primero con Al-Qaeda en Irak, el grupo que dirigía Musa al-Zarqawi, y luego paulatinamente a través de una serie de procesos de mutación con lo que hoy conocemos con el Estado Islámico. La única forma de empujar fuera del control de ese sector de Irak al Estado Islámico es ofrecer una alternativa a los sunís que la población suní esté dispuesta a comprar, y ese es el partido Baas, pero nadie en el gobierno iraquí quiere hacer eso. Entonces, pues... Bueno, pero si eso permitiera la consolidación de un statu quo, uno dijera, pues vaya y venga. Los kurdistanes, allá están arriba los kurdos, aquí en el occidente están los suníes, los chiitas están en su dominio, y bueno, asunto concluido. Pero la guerra es feroz. ¿Por qué es feroz la guerra? ¿Quiere alguno imponerse a los otros? Es decir, los suníes quieren volver a dominar a los chiíes y quieren establecer un régimen político homogéneo en el antiguo Irak, y quieren hacer lo mismo también con Kurdistán. ¿Y qué relación tiene todo eso con Siria?
Mire, yo creo que hay dos variables. Primero, yo creo que por encima de todo la voluntad totalitaria del Islam que representa el Estado Islámico. Digamos, la declaración del Estado Islámico como un califato es algo más que una palabra. Es decir, que el señor al-Baghdadi y el comité del que él forma parte, el Estado Islámico no está dirigido por un individuo, sino por un colectivo de individuos. Representa, digamos, se sienten herederos directos o iluminados directamente por Alá, por el Dios de los musulmanes, y demandados con él para extender su gobierno al conjunto del mundo. Es decir, pues esto que estoy diciendo suena y es completamente delirante, pero lo cierto es que ese es el proyecto ideológico del Estado Islámico. Entonces eso quiere decir que para ellos los shias son unos herejes que deben de ser todos pasados por las armas, y los kurdos pues lo mismo. Y de ahí para adelante, es decir, eso no se acaba ahí. De hecho, el Estado Islámico está operando en Siria y también en el norte del Líbano. En el norte del Líbano. En el norte del Líbano. Entonces, ellos tienen una proyección, digamos, regional, y en consecuencia hay una competencia por eso. El segundo punto es que nadie está de acuerdo ni con el reparto de territorio ni con el reparto de recursos. Los kurdos quieren una cuota más grande. Los kurdos controlan el petróleo que sacan del Kurdistán, y el gobierno de Shia en Bagdad dice que una parte de esos recursos son del gobierno iraquí, porque es el gobierno central de Irak. Y con el territorio lo mismo. Entonces es un poco el mismo escenario que en ese sentido un escenario muy parecido al que teníamos en Yugoslavia, donde el problema es cómo partir, digamos, cómo repartirse el terreno, ¿verdad? ¿Cuál de esas tres porciones es más rica desde el punto de vista del petróleo? Sin duda alguna el sur de Irak por un lado, y el Kurdistán, esas dos. En el lado donde está el Estado Islámico no hay tanto petróleo. Hay petróleo, y de hecho están sacando una cierta cantidad de barriles diarios que le están proporcionando. Y lo venden. Y lo venden, ¿no? Pero no es comparable de lo que estamos hablando, digamos. Los kurdos están sacando, y de hecho el Kurdistán, que es una zona relativamente estable, la única zona relativamente estable de Irak, pues es una región que ha experimentado un crecimiento económico espectacular durante los últimos años gracias a la riqueza petrolera. Ahora, el problema es que ese es otro tema, ¿no? Es decir, la evolución del escenario ha hecho saltar las fronteras, pero todas. Entonces, los kurdos de Irak quieren ser independientes, pero quieren ser independientes junto con todos los kurdos. Eso quiere decir con los kurdos de Siria, los kurdos de Turquía y los kurdos de Irán. Entonces, el nacimiento del Kurdistán iraquí como un estado independiente automáticamente pone en cuestión todas las fronteras de los países que he mencionado. Entonces, esto es el principio de algo, no el final. Y en el caso de Siria, que usted mencionaba, pues el fenómeno es el mismo, pero al revés. Allí gobernaban tradicionalmente una forma de chiismo, que es los alawitas, que aproximadamente son el 10% de la población siria. A una minoría a la cual pertenece el presidente Bashar al-Assad, y el resto de la población, hay una serie de minorías, algunos cristianos, kurdos, etcétera, pero además aproximadamente el 70-75% de la población es suní y estaba excluida del poder. Los sunís quieren evidentemente una Siria que sea gobernada por sunís. Y Bashar al-Assad ha construido una coalición de todos los que no quieren ser gobernados por sunís, cristianos, por ejemplo, excepto los kurdos, que están jugando de alguna manera por libre en la región, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la división. Para hacer las cosas más complejas, y yo sé que esto, digamos, termina siendo un puzzle, digamos, de infinitas piezas, pero para hacer las cosas más complejas, los iraníes juegan en los dos países, soportando en un lado al gobierno shia de Bagdad, y en el otro lado a Bashar al-Assad en Siria. Y en ese contexto los Estados Unidos están en medio de ningún sitio para terminar, digamos, y yo sé que esto es muy complejo,
Pero para terminar de hacer la cosa más complicada, porque por un lado están interesados evidentemente en tumbar a Bashar al-Assad o en terminar, digamos, de derrocar el régimen sirio y tratar de estabilizar Siria de alguna manera, pero en eso chocan directamente con los iraníes, mientras que en Bagdad, en Irak, cooperan con los iraníes y con el gobierno shia para tratar de frenar al Estado Islámico. En otras palabras, están siguiendo dos políticas completamente contradictorias, una en Siria y otra en Irak. En Irak cooperan con los iraníes, en Siria compiten con los iraníes porque están tratando de tumbar al aliado de Irán, que es Bashar al-Assad. Así las cosas, además de eso, están tratando de negociar un acuerdo para desmantelar o para frenar por lo menos el programa de desarrollo de armas nucleares iraní. Entonces, la política exterior de la administración Obama ahora está... A mí me recuerda... ¿Usted se acuerda de esta cosa de la historia esta de Lilliput, donde el gigante era, sí, claro, digamos, amarrado por millones de cuerdas, y entonces era muy grande, pero no podía moverse porque le habían amarrado con... El pobre Gulliver, claro. Gulliver, exactamente. El caso de los viajes de Gulliver, estaba pensando, ese es el caso. Pues Gulliver son los Estados Unidos, y están amarrados por 200 compromisos contradictorios en todo tipo de lugares. Entonces, negociando con los iraníes sobre el programa nuclear, cooperando de una manera, digamos, con los mismos aliados en Bagdad y compitiendo en Siria. Pobre Obama. Esperemos que termine su periodo ya entendiendo el lío en que se ha metido. Lo que pasa, doctor Londoño, es que hacer job training en la presidencia de los Estados Unidos es un poco costoso en términos de estabilidad internacional, ¿no? Sí. Eso fue muy divertido y fue muy simpático para la prensa y premio Nobel y todas las cosas, y ahí se está pagando el precio. Se está pagando el altísimo precio que se tiene que pagar. Bueno, y viene el gran tema, Irán y el problema israelí, porque Irán va a ser una potencia nuclear, al menos así lo teme Israel. No logran las potencias nucleares definir un acuerdo con Irán. Mientras tanto, el río sigue su curso y probablemente sigue el curso en el sentido de que Irán está desarrollando su bomba atómica e Israel no se la va a dejar tirar encima. ¿En qué medida todos esos movimientos caóticos del Islam confluyen en un tema que sí los podría unir, que será el odio contra Israel? ¿O no es suficiente para eso? Yo creo que la forma en la que se está desarrollando ahora las tensiones en Oriente Medio son de tal magnitud la contradicción entre sunis y shias, que hoy por hoy, de alguna manera, lo que se vio en algunos momentos, digamos que fue la cooperación entre Irán, por ejemplo, con Hamas, que es un movimiento fundamentalista suní palestino, y Irán, que es un estado, digamos, mayoritariamente shia, y un estado religioso, integrista, religioso, musulmán, shia. Eso que se vio está siendo cada vez más difícil, cada vez más complejo de ver. Es decir, entonces esas relaciones entre Hamas e Irán no son fáciles. No, de hecho una de las razones por las que hubo la última enfrentamiento el último choque entre Hamas e Israel tuvo que ver con, de alguna manera, la posición crecientemente débil de Hamas, que ha perdido sus dos principales fuentes de financiamiento. Digamos, o si uno quiere, se ha quedado aislado. Se ha quedado aislado primero porque es suní, y hoy la Siria de Bashar al-Assad, que anteriormente financiaba Hamas, junto con sus aliados los iraníes, que también financiaban Hamas, pues no quiere ni oír hablar de sunismo porque está enfrentado a una insurrección suní dentro de Siria. Y lo que Hamas pensaba que podía ser la tabla de salvación, que era un gobierno de los hermanos musulmanes en el Cairo, se les cayó porque los militares egipcios lo tumbaron. Entonces Hamas hoy está en una posición extraordinariamente difícil dentro de Gaza. Entonces eso de alguna manera quedó así. En medio de todo este mosaico, digamos, Israel
evidentemente está, sin lugar a dudas, fundamentalmente preocupado por Irán, porque en medio de todo este caos y de todo este desgobierno, por llamarlo de alguna manera, el gran ganador estratégico hasta el día de hoy es Irán. Es decir, Irán se ha convertido otra vez, digamos, yo creo que en política internacional funciona eso de que los vacíos no existen porque siempre los llena alguien, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos se retiraron y el vacío lo llenó Irán. Entonces Irán hoy se ha convertido en el principal socio del gobierno iraquí, que es shia también. Los norteamericanos están intentando recuperar terreno, pero el problema es que ¿quién va a creer a los Estados Unidos en Irak a estas alturas? En el 2007, en el 2008, la situación en Irak estaba estabilizada. Digamos, la última cosa que hizo la administración Bush fue hacer un esfuerzo militar que dirigió el general Petraeus para estabilizar la situación en Irak. No estaba todo terminado, no estaba todo consolidado, pero si uno mira las cifras de víctimas civiles del conflicto, había claramente una caída radical. La decisión de la administración Obama de retirarse de manera abrupta generó pues el vacío que ha llevado a la crisis que tenemos hoy. Entonces, ¿quién en Irak hoy va a confiar en los Estados Unidos si cuando las cosas eran fáciles se fueron? Ahora que son más difíciles, si cuando tenían 135.000 soldados se fueron y ahorita quieren llegar con 2.500. O sea, eso se perdió. Entonces, en ese contexto, el gran ganador es Irán. La última decisión de los negocios... ¿Irán totalmente chií? Hay unas minorías sunís en los dos extremos de Irán. Pero no muy significativas. Pero pequeñas. Es prevalentemente chiita. Chiita, sí, sin lugar a dudas. Muy bien. Y entonces apoya a Bagdad, que es chiita. También. Y entonces en Siria tiene un problema gravísimo porque ¿a quién va a apoyar? En Siria apoya a Bashar al-Assad, que es una rama del chiismo, es alawita, que son de alguna manera una versión, sí, del chiismo, exactamente. Es chiismo. Entonces esas tres fuerzas chiitas confluyen ahí. Y se alarga hasta Líbano, donde Hezbollah también es chiita. Y ese es el arco, de alguna manera, de los intereses estratégicos en Oriente Medio de Irán, que baja por el lado del Golfo, y toda la región de Arabia Saudí y parte de los Emiratos, que está pegado al Golfo Pérsico, es también de mayoría shia. Y una de las grandes preocupaciones de los saudíes es que los iraníes subviertan a esa población. ¿Los sauditas qué son? Sunnis. Sunnis. Son sunnis y entonces tienen que enfrentar esas presiones. Exactamente. Ya. Entonces, esa es una, digamos, ese es un poco el escenario. Y en ese contexto, digamos, la gran potencia, digamos, que está con mejores perspectivas estratégicas es Irán. En las conversaciones que se están celebrando en Suiza para tratar de frenar el programa nuclear iraní, se ha decidido alargar las negociaciones, se terminaban hasta julio. Hace poquitico, y se decidieron prolongar hasta junio, y el problema es que el reloj cuenta, porque los iraníes siguen trabajando. Claro. Siguen trabajando. Entonces, uno podría pensar que en algún momento los israelíes van a perder la paciencia. Digamos, a todo el mundo le pareció muy chistoso cuando, no en esta reunión de la Asamblea de Naciones Unidas, sino en la del año anterior, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, llegó con ese dibujo de la bomba, si se acuerdan, en la que se veía, digamos, cuál era la línea roja que una vez pasada iba a disparar la intervención israelí. Lo que pasa es que ese dibujo, que parecía como muy chistoso, pues más o menos lo que dice es que los israelíes no han descartado la opción militar con Irán. El punto el talón de Aquiles iraní es la economía. La economía iraní está en unas condiciones muy difíciles y, de alguna manera, la idea de Rouhani, del primer ministro, era tratar de reducir la tensión con Occidente para tratar de revivir la economía iraní. Pero con todo y con eso, sin lugar a dudas, este es el momento de Irán en Oriente Medio, ¿verdad? Y aparecen en el escenario nada menos que Rusia y China.
para acabar de componer este cuadro tan supremamente complejo que usted nos plantea. Entonces, Rusia y China obviamente tienen intereses antiimperialistas americanos, así pues no lo revelen muy francamente, pero eso es así. Entonces apoyan al que sea enemigo de los Estados Unidos, que allá terminan ahora siendo todos. Así es. Yo creo que para terminar de componer el escenario, o de descomponerlo, de hecho, Rusia y China están jugando de dos maneras distintas. Por un lado, a tratar de consolidar, digamos, el frente antinorteamericano en Oriente Medio, lo cual implica básicamente apoyar a Irán y a sus aliados en la región. Una de las razones por las que el régimen de Bashar al-Assad no ha colapsado definitivamente es porque Rusia ha mantenido sistemáticamente el envío de equipo militar a Bashar al-Assad, al ejército sirio. Pero por otra parte, tanto Rusia como China tienen una preocupación muy grande con el crecimiento del radicalismo islámico, porque los dos países tienen problemas de esas características en sus fronteras, incluso dentro del territorio. En el caso de Rusia vale la pena mencionar que el terrorismo en Chechenia no ha terminado, es decir, y es un terrorismo fundamentalista, y hay un número grande de combatientes chechenos combatiendo con el Estado Islámico en Siria y en Irak. Y en el caso de China tienen una insurgencia islamista aigur en las regiones más occidentales de China. Entonces, de alguna manera, comparten con los Estados Unidos digamos, la preocupación por ese ascenso del islamismo. Por otra parte, pues quieren reducir la presencia norteamericana en la región y por eso apoyan a Irán. Déjeme que le diga que... Y a Bashar al-Assad. Sí, exacto. Digamos, como parte claro. del mismo paquete, digamos. Sí. Déjeme que le diga que durante mucho tiempo, durante los años 90 y también la primera década, durante la primera mitad de la década del siglo XXI, hasta el 2007, 2008, muchos académicos se quejaban de que el mundo vivía un mundo unipolar, ¿no? Y lo que estaba de moda era pedir que el multipolarismo volviera a salir para que no hubiese tanto poder concentrado en los Estados Unidos. Pues bueno, no hay peor castigo que a uno le den lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos un mundo multipolar. Lo que pasa es que llamar el mundo multipolar es la manera políticamente correcta de llamar a un sistema de potencias. Eso es lo que tenemos hoy. El mundo ha vuelto a los años 30, donde había un sistema de potencias, donde, digamos, estaba la Rusia soviética por un lado, los Estados Unidos por otro, Japón emergiendo, y así sucesivamente. Y era un escenario muchísimo más complejo, donde las alianzas eran más fluidas y el mundo era mucho más inestable. Ese es el mundo que tenemos hoy. Yo personalmente prefería el mundo de los 90, ¿verdad? Pero bueno, pues parece que los que querían el multipolarismo lo tienen. Espero que ahora sepan cómo manejarlo, ¿verdad? Porque sepan cómo manejarlo. ¿Quién va a manejar esas fieras? ¿Quién va a manejarla? La soltaron de la jaula. Así es. Y anda por ahí. ¿Y quién la va a manejar? Y no hemos hablado, dediquémosle un minuto al tema de Afganistán, porque la OTAN ya dijo que se iba de Afganistán y que dejaba eso en manos de un poder político supuestamente capaz de controlarlo. ¿Será capaz o vamos a tener un nuevo régimen talibán? Lo que pasa es que yo creo que curiosamente la crisis en Irak pues ha despertado, digamos, un poco a algunos, ¿no? Y entre esos algunos está la administración norteamericana. Yo creo que la salida de Chuck Hagel del Departamento de Defensa significa algo más que simplemente un cambio de nombre, significa un cambio de orientación. Y los Estados Unidos han decidido mantener una fuerza y sus aliados europeos también en Afganistán, pequeña, digamos, de unos 15.000 soldados, más una fuerza también reducida solamente norteamericana dedicada a combatir Al-Qaeda, o lo que queda de Al-Qaeda en Afganistán.
Eso creo que va a permitir que el régimen, el régimen afgano, que el gobierno afgano, pues que no es un gobierno perfecto, está lleno de corrupción, las elecciones son todas, digamos, completamente de alguna manera sesgadas por razones étnicas, etcétera, pero que en comparación con lo que ha tenido Afganistán, yo diría que desde los años 70, es decir, desde hace 40 años, es el mejor gobierno que ha habido en Afganistán en mucho tiempo. Yo creo que eso va a permitir que el gobierno afgano no se caiga, que no es lo mismo que decir que el gobierno afgano controle el país, ¿verdad? Entonces, Afganistán yo creo que se va a mantener así, pero va a perder el gobierno afgano, probablemente va a perder el control de ciertas regiones. Y en buena medida eso tiene mucho que ver con la posición pakistaní, que es una posición en la cual los militares pakistaníes están permanentemente jugando con fuego, han estado jugando con fuego con mucho tiempo y siguen haciéndolo, alimentando el fundamentalismo afgano, alimentando a los talibanes afganos como una forma de tener control sobre Afganistán y ganar profundidad estratégica frente a su confrontación con la India. El problema con eso es que finalmente esto se les ha devuelto, ¿verdad? Como usted decía antes, los talibán ahora, hay talibán afganos y talibán pakistaníes, y los talibán pakistaníes están haciendo terrorismo en Pakistán. Yo creo que otra vez en el caso de Pakistán mucho tiene que ver, yo creo que mucho tiene que ver el futuro de Pakistán con cómo evoluciona la situación económica. Pakistán es un país que está unido solamente por dos razones, porque tiene unas fuerzas armadas que son el eje del país, digamos, más que un estado con unas fuerzas armadas, Pakistán es unas fuerzas armadas que tienen un estado. Algo parecido a Egipto. Algo parecido a Egipto, efectivamente. Con el añadido que además la diversidad étnica de Pakistán es muchísimo más grande. Entonces uno pensaría que en Pakistán puede haber problemas cada vez más grandes si la situación económica empeora, con un añadido, y es que Pakistán es el único país islámico que tiene armas nucleares. Lo cual hace que lo que pase en Pakistán tenga unas implicaciones para todo el mundo, digamos, para el subcontinente indio en particular, pero para todo el mundo, de una magnitud inmensa. ¿Quién le dio las armas nucleares a Pakistán? Pues les echaron una manita a los chinos, ¿verdad? Porque China quería en su momento de alguna manera buscarse un aliado en su competencia con India. Entonces hay una transferencia de tecnología bastante importante de China a Pakistán. Les ayudaron a desarrollar el arma nuclear y a desarrollar misiles para lanzarla. Entonces ese es la rivalidad indo-pakistaní es un tema de una magnitud inmensa que está congelado de momento y que esperemos que siga así durante mucho tiempo. Porque, si usted me lo permite decirlo así, es lo único que nos faltaba con el panorama que tenemos actualmente, ¿verdad? Que vuelva a explotar esa confrontación. Así es. Entre la India y Pakistán. Pues no es un cuadro sencillo, no es un cuadro fácil. Esto pues tiene 1.000.000 de derivaciones, cuál sea el poder que se imponga en Rusia y cómo Putin va a lograr mantener un equilibrio muy difícil. Ya dijo que iba a estar hasta el 2024, eso está claro, pero pues las cosas no son fáciles para él. Lo de China también es muy complejo, porque mantener un régimen totalitario en una economía completamente liberal, esa es una prueba que no se ha hecho en ninguna parte sino en China. Vamos a ver cuánto dura. Así es. Cuánto dura y cómo es posible eso. De manera que esto es un cuadro apasionante. Lo que tiene de menos apasionante es que ahí literalmente nos jugamos la vida. No es una exageración ni es un decir. Pero como juego de factores políticos, de temas para analizar apasionantes. Es decir, estos son unos juegos de guerra o juegos de paz sencillamente fabulosos. Ustedes, los especialistas, se están entreteniendo mucho. Un poco asustados también, ¿no? un poco asustados, pero definitivamente tienen mucho en qué ocuparse por las complejidades del mundo moderno
Y de todas esas situaciones hemos visto cómo, queridos oyentes de la hora de la verdad, empezamos por el tema de Egipto, nos fuimos por Libia, tomamos el África, nos metimos a Europa, dimos una buena vuelta por Europa y por la situación interna y por su relación con este mundo tan complejo que es el que llamamos de la caldera del diablo, y entonces le echamos un vistazo a todos los temas del Oriente. Bueno, claro que habría otras cosas por decir, pero fundamentalmente lo de Irak, lo de Irán, lo de los kurdos, el tema con Arabia Saudita, que es un tema crucial para la paz del mundo todavía por el asunto petrolero, y Kuwait también. En fin, todo esto, y finalmente aparecen Rusia y China como potencias, y entonces todo el mundo es potencia y ninguno la es, porque los Estados Unidos perdieron esa calidad sencillamente porque Obama es Obama, ahí no hay otra explicación. Y entonces, ¿quién tiene predominancia? No, pues dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias, uno le saca ventaja a los otros, y estamos en un equilibrio supremamente complejo, un equilibrio muy inestable, y esa es la situación del mundo en este momento, cuando estamos saludando al 2015 y despidiéndonos del año 2014. Profesor Román Ortiz, sabemos que usted tiene compromisos ahora que cumplir. Le agradecemos inmensamente esta maravillosa explicación global sobre un fenómeno que podríamos centrar en el tema islámico, pero que tiene tantas derivaciones y tantas subderivaciones a tantos otros aspectos que tienen que ver con la paz mundial y con nuestro futuro. Esto aquí no estamos hablando del futuro de nuestros hijos, aquí estamos hablando del mañana para todos. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Londoño. Muchas gracias.